Episodio número 3207. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 25 de agosto. Más leyes. Avanzando en el marco de esta lección número 9, cómo vivir la ley, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 20, versículos 22 y 23. El Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas: ustedes han visto lo que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Éxodo capítulo 20, versículos 22 y 23. La verdad es que ha sido una gran bendición, apenas el inicio, prácticamente. Esta es la segunda lección de la semana de todo esto que tiene que ver cómo vivir la ley. El pasado sábado domingo estuvimos viendo el código del pacto y para hoy más leyes. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, además del contacto personal de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que tú nos ayudes a extraer el máximo de tu palabra y a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que también todo el que esté junto a nosotros pueda ser altamente bendecido por medio de tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Más leyes. En su misericordia, Dios instruyó a los jueces acerca de cómo debían tratar a las personas en diversas situaciones relacionadas con los derechos de propiedad. Se enumeran varios casos prácticos indicando, por ejemplo, de qué hacer si el toro de alguien atacaba el de un vecino, si la gente robaba un animal doméstico y lo vendía, si los animales pastaban en el campo o la viña de otro propietario, si un objeto prestado era robado, o si un animal alquilado sufría una herida o moría. Todo eso y más lo dice la Biblia en Éxodo capítulo 21, versículo 33 al capítulo 22 y el versículo 15. A continuación se nos invita a leer Éxodo capítulo 22, versículos 16 al capítulo 23 y el versículo 9, para responder a la pregunta: ¿qué asuntos se abordaron en estas leyes y de qué manera? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Éxodo capítulo 22, los versículos del 16 al capítulo 23 y el versículo 9. Leo para ustedes la Nueva Versión Internacional. Si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. No dejes con vida a ninguna hechicera. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor será condenado a muerte. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues tú también y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto.
No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse, no tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues yo soy un Dios misericordioso. No blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. No te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. El primogénito de tus hijos será para mí. También será para mí los primogénitos de tus toros y de tus ovejas. Los dejarás con sus madres 7 días, pero al 8º día me lo entregarás. Ustedes serán mi pueblo santo. No comerán la carne de ningún animal que haya sido despedazado por las fieras. Esa carne se la echarán a los perros. No divulgues informes falsos. No te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia, tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las palabras de los justos. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 22, desde el versículo 16 hasta el capítulo 23 y el versículo 9. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué asuntos se abordaron en estas leyes y de qué manera? Sobre estas preguntas aquí escribí. Aquí se añade el casamiento y el pago de una virgen. Por otro lado, se condena a muerte la hechicería y la zoofilia, entiéndase por relaciones sexuales con animales. También la idolatría con sacrificios a otros dioses es condenada a muerte. Se les pide tratar bien a los extranjeros y cuidar de las viudas y huérfanos, y si se explotan, so pena de muerte por parte de Dios. Si alguien pide prestado, hacerlo sin intereses, etcétera, etcétera. Al final se condena el aceptar sobornos, además de alejarse de las cosas fraudulentas, entre otras cosas. Todo esto procurando así que la gente viviera con dignidad y respetando los derechos ajenos. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que hay un contenido sumamente interesante, sumamente denso, pero qué bueno que pudimos resumirlo en pocas palabras. Las leyes de Dios incluían diferentes cuestiones. Había entre ellas ciertas normas específicas contra el menosprecio o la humillación de las personas. Dios no quería que existiera ningún tipo de explotación. En su misericordia,
el Señor corrige las tendencias pecaminosas del corazón humano y refrena las inclinaciones naturales. La sociedad debía ser mantenida a salvo, el mal eliminado y las buenas relaciones interpersonales cultivadas. La justicia y el amor deben regir todas las acciones. Y de paso, si ustedes analizan punto por punto, todo esto tiene que ver con el amor. De hecho, por eso Jesús resume de manera magistral todo este mandamiento que tiene que ver con las últimas 6 partes del Decálogo. Estamos hablando desde el mandamiento de honrar a padre y madre hasta el último que tiene que ver con la codicia. Todos esos mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. Y todo esto habla incluso hasta de tratar bien a los animales, tratar bien a los huérfanos, a las viudas, es decir, ser amorosos con todos, especialmente con aquellos que son necesitados. A continuación se nos invita a leer Éxodo capítulo 23, del versículo 10 al 19, para responder a la pregunta: ¿qué asuntos importantes se tratan en este pasaje? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y ahora lo hacemos en el capítulo 23, pero desde el versículo 10 hasta el 19. Leo nuevamente para ustedes la Nueva Versión Internacional. 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra. Déjala descansar, para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento, y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. 6 días trabajarás, pero el día 7º descansarán tus bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Cumplan con todo lo que he ordenado. No invoquen los nombres de otros dioses, jamás los pronuncien. 3 veces al año harás fiestas en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto, de acuerdo con mis instrucciones. 7 días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. La fiesta de la recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. No mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. No guardes para la mañana siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 23, de los versículos 10 al 19. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué asuntos importantes se tratan en este pasaje? Sobre estos asuntos o sobre esta pregunta aquí escribí. Aquí primero se habla del descanso de la tierra en el 7º año. Luego se habla del descanso sabático semanal, además de cuidarse de no invocar o nombrar otros dioses. También se hablan de 3 fiestas en las que debían presentar ante Dios con sus respectivas ofrendas, a saber, la de los panes sin levadura, la de la cosecha y la de la recolección de fin de año. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y aquí pudimos por lo menos resumir aún más todo el contenido, que está sumamente interesante porque son leyes específicas que tienen que ver con la dignidad, repetimos, y el cuidado de los demás.
El sábado y las festividades religiosas tenían que ver con el culto y se recordaban acontecimientos cruciales de la historia de la salvación. El culto estaba cuidadosamente regulado, pues era la base teológica de las demás actividades. El sábado fue establecido la creación. Estaba relacionado con la liberación y la redención de Israel y apunta de manera poderosa a la adoración a Dios como nuestro Creador, Redentor y Señor. Todo esto tiene una base bíblica y es sumamente interesante. Aquellos que puedan ir en su tiempo libre a Génesis 2, 2 y 3, Éxodo 20 del 8 al 11, Deuteronomio capítulo 5 versículos 12 al 15 y Marcos capítulo 2 versículos 27 y 28. O sea, todo esto que hemos mencionado, lo de la creación, lo de la liberación y la redención de Israel y lo de aceptar a Dios como nuestro Creador, Redentor y Señor, todo eso está ahí, es algo bíblico. Israel debía celebrar 3 festividades religiosas principales cada año. Número 1, la Pascua. Número 2, la fiesta de los panes sin levadura en primavera, ¿verdad? En Pentecostés, o fiesta de la cosecha o de las semanas, con su inicio 50 días después de la anterior. Y número 3, la fiesta de los tabernáculos, o de las cabañas, o de la recolección, en otoño, normalmente entre mediados de septiembre y mediados de octubre. Todas estas informaciones están contenidas en Éxodo capítulo 34 del 18 al 26, en Levítico 23 del 4 al 44, en Números capítulo 28 versículos 16 al 29, además del 40, y Deuteronomio capítulo 16 del 1 al 16, de manera que todo estaba especificado y no había dudas de que este era un pueblo sumamente ordenado, organizado por Dios, que tenía todas esas leyes delineadas con un propósito especial. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que habían varias leyes que se añadieron a las leyes anteriores. Todo esto, recuerden, tratando de salvaguardar o de cuidar las relaciones humanas. No eran leyes que iban en contra de lo que eran los mandamientos, sino reforzando ya los mandamientos de una manera gráfica. Algunos ejemplos era la hechicería, la zoofilia, cómo se condenaba todo eso, además de la idolatría, también el cuidar de los huérfanos, de las viudas, y así también cuidar de los extranjeros, además de las fiestas especiales que ya se nombraron, la Pascua, repetimos, lo que tenía que ver con los tabernáculos o las cabañas, y también estas fiestas de cosechas o de Pentecostés. Todo esto y más aprendimos en el día de hoy. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para aplicar todo esto que hemos aprendido de cómo cuidar sobre todo nuestras relaciones interpersonales. Si bien es cierto, todas estas fiestas apuntaban a todo esto, aunque ya no tengan que celebrarse, sabemos, oh Dios, que tienen que ver con el cuidar de los demás, el vivir esto que tiene que ver con el decálogo, con tus 10 mandamientos. Ayúdanos, oh Dios, a amarte de todo corazón, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para que de esa manera nada ni nadie nos separe de tu amor y podamos vivir en santidad. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 26 de agosto, el plan original de Dios.
Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 9. Lección número 9, cómo vivir la ley, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 20, versículos 22 y 23. El Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Éxodo capítulo 20, versículos 22 y 23. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al más 1-484-838-8989. Repetimos, más 1-484-838-8989. Y también lo pueden hacer vía el WhatsApp con su servidor al 484-599-2831. Repetimos, más 1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.